tardes a todos los socios, amigos y simpatizantes del Ateneo Escurialense, a quienes os damos nuestra más cordial bienvenida a la Biblioteca Manuel Andújar. Agradecemos también aquí a la Concejalía y Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial por proporcionarnos este espacio para desarrollar nuestras actividades. Solicitamos de la manera más atenta que por favor cierren sus móviles o que los tengan en modo avión para no molestar la intervención de nuestro invitado. Hoy volvamos a contar con la presencia de Álvaro Anula Pulido, que ya nos hizo el favor de darnos una interesante conferencia sobre la colección de reliquias de Felipe II. Y hoy nos hablará sobre otro interesante tema, como las leyendas de San Lorenzo, las cuales son muchas y variadas. Todos hemos escuchado hablar de la historia de la Boca del Infierno y un sinfín de narraciones más. Sin embargo, ¿tienen un origen? ¿Qué se sabe de ellas? Y sobre todo, ¿tienen algún pozo de realidad o son interpretaciones hechas a posteriori? Antes de continuar, permítanme presentarles a Álvaro Anula Pulido. Nació en 1997 en Madrid, es graduado en periodismo y máster de radio, gran enamorado de las leyendas y apasionado del género de la España mágica. Ha dado conferencias a nivel nacional acerca de lugares mágicos donde las leyendas, el folclore y lo enigmático cobran forma. Es autor de los libros Salamanca Misteriosa y Un Madrid de leyenda, leyendas contadas por mi abuelo. Y actualmente es el encargado del podcast Enclaves de Leyenda, el más escuchado en las categorías de viaje de España. En él recorre esos puntos donde las leyendas y las historias míticas parecen hacer acto de presencia y donde de vez en cuando puede ocurrir algo maravilloso. Pero dejemos que Álvaro nos ilustre más sobre este tema que ha sido investigado por él. Démosle la palabra. Algún día me presentarán también como alto, rubio, con los ojos azules. Nada, para mí siempre es un placer estar aquí, ¿no? Como decíamos ayer, parafraseando a Fray Luis de León, aunque en otras circunstancias, ¿no? Como digo, para mí siempre es un lujo hablar sobre un lugar, un enclave que a mí me causa grata fascinación, ¿no? San Lorenzo del Escorial, su real sitio. Yo siempre digo que es una Wunderkammer, un gabinete de maravillas, ¿no? Donde siempre descubrimos algo nuevo, algo novedoso y algo que nos asombra, algo que nos sorprende. Y como decía Ortega y Gasset, todo aquello que nos sorprende, al final lo acabamos entendiendo, ¿no? Entonces, para mí es un lugar propicio, además, este Ateneo escurialense, donde la cultura bulle a borbotones, ¿no? Hablar, pues, sobre esas leyendas, surcar esas historias mágicas que tanto nos gustan y que tanto nos asombran. Porque, como digo, quien se asombra, al final acaba entendiendo. Y ahora les quiero invitar a un viaje. A ver. Un viaje que nos lleva a la primavera de 1912, ¿vale? Nos situamos, estamos pues dando un paseo, dando una vuelta por el bosque de la Herrería y de repente nos encontramos a un hombre con barba blanca, con unas gafas culo de botella, un hombre que parece que siempre va, pues eso, contra todo lo que se encuentra por el camino, contra esto y aquello, decía él mismo. Y bueno, empieza a contemplar desde lo lejos San Lorenzo del Escorial, concretamente el Real Sitio, y él dice una frase que es algo así como que no debe haber español, esto es, dotado de su españolidad, que no visite al menos una vez el monasterio del Escorial como hacen los piadosos musulmanes con la Meca. ¿Quién era este personaje? Pues este personaje tenía un nombre, se llamaba Miguel y se apellidaba Unamuno. Un personaje que seguro que todos conocéis. Miguel de Unamuno, uno de los grandes paladines, ¿no? De nuestra literatura y de nuestra intelectualidad. Pues este personaje queda totalmente extasiado con este enclave. Y claro, ¿qué es esa españolidad? ¿No? Pues es esa conciencia histórica en el sentido que nos brinda el complejo escurialense porque posiblemente sea el mayor símbolo de nuestra historia. ¿Por qué digo esto? Porque en él se ven reflejadas las idas y venidas de nuestro país. Vemos también las glorias y caídas, también vemos esas victorias y esas derrotas. ¿Por qué digo esto? Porque es un lugar de contrastes. Seguro que todos habéis paseado por el Salón de las Batallas y habéis visto esas victorias, ¿no? Esas campañas militares que nos recuerdan esa época en la que no se ponía el imperio, ¿no? No se ponía el sol en el imperio. O también, por ejemplo, esos frescos, esas pinturas que nos retrotraen también a la contrarreforma. O sin ir más lejos, en la propia biblioteca nos damos un paseo y vemos todas esas joyas de nuestra literatura. Pero también podemos ver esas conspiraciones, por ejemplo, de Fernando VII, también ese saqueo de los franceses que hizo bastante pupa a este lugar, ¿no? Y también los sendos incendios que ha sufrido el lugar. Pero aparte de todo esto,
vemos esa conciencia histórica reflejado en todo esto, como digo, en tanto en cuanto es nuestro símbolo. Un símbolo patrimonial que nos pertenece y dentro de ese patrimonio también pues, encontramos el patrimonio mágico. Pero claro, ¿qué es el patrimonio? Hay que diferenciar dos tipos de patrimonio. ¿Dónde se encuentran las leyendas, ¿no? Dentro de todo esto? Evidentemente, por un lado tenemos el patrimonio natural, las reservas de la biosfera, los paisajes, los parques naturales, los parques nacionales, y aquí estamos en un enclave inmejorable en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el Bosque de la Herrería, tenemos también el Monte Abantos, estamos en un lugar totalmente encomiable de patrimonio natural. Y luego también tenemos ese patrimonio cultural, un patrimonio cultural que se divide en material, es decir, pues un sitio religioso, un monumento, un lugar arqueológico, también, por ejemplo, un documento, también puede ser un libro, también puede ser cualquier cosa que nosotros le demos ese valor patrimonial. Pero cuando hablamos de patrimonio cultural, siempre nos vamos al material y dejamos de lado el inmaterial. ¿Qué encontramos en el inmaterial? Encontramos todo aquello que se transmite por la tradición oral, eso que nos contaban nuestros abuelos, eso que se transmitía de boca a oreja, ¿no? Y eso también entra el folclore, entran las tradiciones y, cómo no, ese sustrato legendario, esas leyendas, esos cuentos que tanto nos gustan y que, por mucho que pase el tiempo, siempre, siempre, siempre están ahí. Las leyendas, las leyendas, ¿qué decir de ellas? Para mí yo siempre digo lo mismo. El que diga que las leyendas son cuentos de viejas y que son historias para contar y para meter miedo a los niños, quien dice eso es una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque estamos ante una fuente documental que es igual de válida que la arqueológica, que la literaria, que la histórica. Pero claro, ¿de dónde emana la leyenda? La leyenda emana directamente de la mentalidad popular, del pueblo, es decir, es un hecho, un suceso o un acontecimiento vivido o interpretado desde la visión del pueblo. Os pongo un ejemplo. Ocurre algo que nosotros no lo entendemos. Por ejemplo, los antiguos, cuando veían el sol, decían, ¿qué es eso que vemos en el cielo? Que de repente todo se ilumina, de repente todo se oscurece y al día siguiente se vuelve a iluminar. Claro, eso hoy nosotros sí lo sabemos explicar. Pero ¿cómo lo explicaban los antiguos? No tenían herramientas. Entonces, ¿a qué recurrían? A herramientas, a mecanismos que ellos sí tenían. ¿Cuáles eran esos mecanismos, esas herramientas? La fantasía, la imaginación, la magia, ese pensamiento mágico que a día de hoy todavía tenemos cada uno de nosotros. Por muy científicos que seamos, por muy cuadriculados que estemos, siempre, 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 todos vamos a tener una creencia mágica y de esa bullen las leyendas, ¿no? Entonces, las leyendas no son exageraciones, sino son verdades ocultas y, valga la redundancia, ocultan realidades apabullantes. Ahora bien, ¿qué tienen en común muchas veces lo histórico, lo literario y las leyendas? Tienen en común que cuando entran en contacto con la palabra, la cosa cambia, la cosa se deforma, se difumina, ¿no? Y hay una frase muy buena que dijo en su día Demócrito de Abdera, un filósofo griego. Demócrito de Abdera, que además era un personaje totalmente fascinante, porque aparte de que se educa entre caldeos y persas, que son los primeros magos, por así decirlo, es el primero que habla del átomo. O sea, ya en la antigua Grecia había un personaje que tenía una especie de idea que nosotros ahora podemos vincular con el atomismo, ¿no? Pues este personaje, Demócrito de Abdera, dijo algo así como que la palabra es la sombra del hecho. Y es lo que estoy comentando. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, la palabra siempre va mucho más rápido que el texto. Entonces, como va más rápido, nosotros le damos esa realidad. Y claro, una historia hablada, difuminada, difusa, repetida muchas veces, ¿en qué se convierte? Se convierte en verdad. Claro, entonces, cuando esto ocurre, es necesario desmitificar, es necesario también separar el grano de la paja, es necesario ver más allá, porque si vemos más allá, esa sorpresa y ese asombro del que estaba hablando antes, pues va a hacer mella y vamos a empezar a entender. Y esto se ve claramente reflejado en esas leyendas y en esas historias que todos conocemos de San Lorenzo del Escorial, en concreto del complejo escurialense, y que a partir de este momento, pues vamos a recorrer. Y cómo no, pues hay que empezar por las reliquias. Ya he visto a varias personas que estuvieron en la anterior ponencia sobre reliquias y esa colección que tenía Felipe II. Estamos hablando de 7.422 reliquias que tenía el rey Prudente en el lugar que tenemos prácticamente detrás de nosotros. Claro,
acabamos antes diciendo qué reliquias no tenía que las que tenía. Es decir, menos de San Juan Evangelista, de San José y del apóstol Santiago, tenía de todos. E incluso es llamativo porque él intentó traerse el cuerpo, esto muy poca gente lo sabe, los restos del apóstol Santiago desde Compostela hasta acá. Claro, que los religiosos, las autoridades eclesiásticas de turno de Santiago de Compostela le dijeron, vale, Felipe II, pero ¿cómo les explicamos nosotros a todas las personas que hacen el camino de Santiago y llegan a Santiago de Compostela y van a ver los restos del apóstol y se dan cuenta de que, sorpresa, no hay nadie? Entonces, esto, bueno, es otra historia. Claro, siempre que hablamos de las reliquias, lo primero que se nos pasa por la mente es lo que siempre nos han contado, ¿no? Que Felipe II era un obseso, que era un acérrimo católico, que defendía estos objetos como si fuese un idólatra, ¿no? Claro, pero comprar esto, no sé si alguna vez han hecho el esfuerzo de pensarlo, y es comprar prácticamente la leyenda negra y no ir más allá. ¿Por qué? Porque en esta vida todo tiene una explicación que la tenemos ante nuestras narices y es simplemente escudriñarla y buscarla. Felipe II tendría que tener sus motivos y los tenía. Es decir, estamos hablando de una época, un contexto político en el cual en la zona de Flandes y en la zona, sobre todo de lo que entenderíamos como el Sacro Imperio Germánico, estaban las revueltas protestantes. ¿Qué hacían los protestantes cuando entraban en una ciudad? Lo primero que hacían era ir directamente a las iglesias católicas y profanar las reliquias, destrozarlas, porque estamos hablando que, entre otras cosas, los protestantes eran iconoclastas. Claro, uno de los grandes símbolos de la contrarreforma que había en la época eran las reliquias. Y uno de los grandes defensores de la contrarreforma, ¿quién era? Felipe II. De hecho, San Lorenzo del Escorial es el gran monumento de la contrarreforma y del Concilio de Trento, ¿no? Entonces, lo que hacía Felipe II simple y llanamente era ponerlas a salvo y se las traían en una maquinaria que él había montado donde los tercios de Flandes y el Gran Duque de Alba pues jugaban un papel fundamental. Es decir, cuando sofocaban una revuelta, tenían el mandamiento de lo primero que tenían que hacer es coger las reliquias y ponerlas a buen recaudo. Pero esto, por ejemplo, también ocurrió en la Guerra Civil con las obras de arte, ¿no? Es decir, para ponerlas a buen recaudo, se las llevaban y las sacaban, por ejemplo, del Museo del Prado. Entonces, esto es muy llamativo y se suele pasar por alto. Por ejemplo, en imagen estáis viendo el cuadro de Coello sobre la Sagrada Forma que encontramos en la sacristía. La Sagrada Forma es un ejemplo claro de esto que estoy comentando. Es decir, en la ciudad flamenca de Gorkum entran los protestantes, entran a la Iglesia Católica y la Sagrada Forma la tiran al suelo y empiezan a pisotearla. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a pisotearla, la leyenda cuenta que empiezan a notar como que hay un charco, miran hacia abajo y esa sagrada forma, esta hostia consagrada, había empezado a sangrar. Un milagro de la hostia, nunca mejor dicho. Entonces, en este momento, esta noticia corre por toda Europa, se hace viral y llega a oídos de Felipe II. Bueno, esos protestantes lo primero que hicieron al ver eso fue convertirse al catolicismo. Pero claro, cuando ve esto, Felipe II que dice, para que esto no vuelva a ocurrir, me lo traéis para acá. Y a día de hoy se conserva aquí. Entonces, es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Hay unos motivos políticos para tener esas reliquias, más allá de todo lo que se ha dicho. Motivos políticos, pero también podemos hablar de motivos médicos. Hoy día, evidentemente, esto no es una locura, pero en aquella época, aparte de existir un protomedicato, existía una medicina popular que estaba al orden del día, porque ¿quién tenía médicos en aquella época? Cuatro pelagatos, ¿no? Entonces, ¿a qué recurrían muchas veces? Pues a una medicina popular donde lo religioso y lo mágico entraban en juego. Por ejemplo, para los dolores de muelas, ¿a quién se encomendaban? A Santa Polonia. O, por ejemplo, si teníamos algún traumatismo o algún problema de huesos, se encomendaban, por ejemplo, a San Emeterio, a San Celedonio, o mismamente, seguro que habéis visto que en muchos pueblos la fiesta principal es San Roque. ¿Por qué? Porque San Roque era el protector contra la peste, y la peste diezmó a muchos pueblos y a muchos lugares de este país. Entonces, todo tiene su lógica. Y Felipe II, en ese sentido, todos conocéis los males que tenía, ¿no? O sea, cualquier enfermedad que os imaginéis, Felipe II la tenía. Y claro, esto no lo digo yo, lo dicen los documentos como los de Fray José de Quevedo, de Fray José de Sigüenza, que cuentan que cuando él tenía fuertes dolores, pedía que le pusieran, pues eso, reliquias alrededor de su cuerpo, algo que en nuestra mentalidad nos parece muy tétrico, muy bizarro, pero que en aquella época estaba a la orden del día. Y, por ejemplo, se dice que en un momento le llegaron a poner una costilla de San Albano, una rodilla de San Sebastián, un brazo de San Vicente Ferrer. Y es muy curioso porque también cuentan las crónicas que cuando Felipe II, producto de esos dolores que tenía, se desmayaba, ¿qué hacían? Le hacían el ademán de que le quitaban las reliquias, él lo notaba y decía, deja las reliquias, ya ha vuelto en sí. Entonces, es muy llamativo. Entonces, cuando rechazamos todo esto, estamos dando de lado
a una historia a una realidad más apabullante de lo que realmente encontramos detrás, lo que comentaba antes, ¿no? Pero bueno, esto, por ejemplo, lo hereda de Carlos V, lo hereda de su padre. Vamos a ver que muchas de las manías que tiene nuestro rey favorito las hereda de su padre. Su padre solo hay que ir al monasterio de Yuste para ver también la colección de reliquias que tiene. Y bueno, hablar de reliquias ya sabéis, es hablar también de la miniatura de la sábana santa que encontramos en sus aposentos, hablar, por ejemplo, de esos dos relicarios decorados por Federico Chucaro que se encuentran en ambos lados, en sendos lados de la basílica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, esto no es lo único de lo que podemos hablar. También hay otra leyenda que es muy conocida que tiene que ver con la parrilla de San Lorenzo, ¿no? Siempre se ha dicho que San Lorenzo del Escorial, el complejo escurialense, tiene o bien forma de parrilla de San Lorenzo, o también se ha dicho que tiene las mismas métricas que el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Eso también es un detalle muy, muy llamativo. Como bien sabéis, la parrilla de San Lorenzo, el lugar donde es martirizado, Felipe II se obsesiona con conseguir esta reliquia hasta que finalmente en Santa María de la Baix, en un monasterio que existe en la provincia de Lleida, pues se encuentra una barra de metal que dice la leyenda que tiene como carne chamuscada, que sería supuestamente del santo, y hace mandarla para acá. Y aquí va a estar, por ejemplo, Carlos II el Hechizado, lo que hace en su reinado es crean una estatua de oro y de bronce y dentro meten esta reliquia. Y aquí habría estado hasta la época de la invasión francesa. Cuando llegan los franceses, lo saquean y lo mandan todo a hacer puñetas, ¿no? Y aquí hay otra leyenda, por eso cuento esto, porque cuentan que en el siglo XIX, evidentemente, la reliquia se pierde. Pero en el siglo XIX o principios del XX no está muy claro. Había un hombre por el rastro de Madrid, necesitaba hacer una reja, pues eso, necesitaba una reja para un cercado en su casa y demás. Y bueno, pues entre los cachivaches que vendían en el rastro de Madrid, pues compra una barra de metal. Llega a su casa, la limpia y dice, anda, si tiene aquí como algo plateado, vamos a ver qué tiene detrás, a ver qué sustento tiene. La leyenda cuenta que va a la Casa de la Moneda y dice, no, no, es que esto es plata, tiene bronce y también algún toque de oro. Y aquí hay una inscripción que pone algo. ¿Qué creéis que ponía? Esta es la parrilla donde estuvo San Lorenzo y que estuvo en el Escorial. Es una leyenda que también está muy vinculada con este lugar y también vinculado con San Lorenzo. Hay que hablar de San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo, además que tenía que ser un santo muy cachondo, porque cuando le están martirizando no se le ocurre otra cosa como decir, oye, ya me ha visto estar por delante, ahora me tenéis que dar vuelta y vuelta. Entonces, es una historia muy, muy llamativa de este personaje. San Lorenzo, que evidentemente lo que es el complejo escurialense, se levanta en honor a él. La historia oficial nos dice que es porque el 10 de agosto, día de San Lorenzo de 1557, pues se derrota a los franceses en esa batalla de San Quintín, ¿no? Entonces, durante cierto tiempo, los franceses no iban a estar tocando las narices, ¿no? Esto es lo que nos cuenta la historia oficial, ¿no? Además que es un santo muy, muy llamativo, era español, bueno, español, hay que interpretarlo con los ojos de la época, era diácono de Huesca y, por ejemplo, es el personaje que está muy vinculado con la historia y la leyenda del Santo Grial este que encontramos en Valencia. No sé si conocéis el Santo Cáliz que hay en la Catedral de Valencia, pues bueno, lo trajo San Lorenzo. Pero como digo, esto es lo oficial. Ahora vamos a lo extraoficial, ahora vamos a lo heterodoxo, ahora vamos a eso que nada contracorriente. ¿Por qué? Porque San Lorenzo, aunque parezca mentira, tiene unas connotaciones mágicas muy vinculadas con la astronomía y con la astrología. De hecho, no sé si lo sabéis, pero el complejo escurialense está debidamente orientado a la puesta del sol el día de San Lorenzo. Esto es muy llamativo. O también, por ejemplo, ¿de dónde viene Lorenzo? Lorenzo viene de Laurentius, el laureado, que esto también tiene ahí una connotación muy, muy llamativa. O simplemente también se le considera un santo solar. A la luna, ¿cómo se la llama? Catalina. Al sol, ¿cómo le hemos llamado siempre? Lorenzo, ¿no? Entonces, tiene esas connotaciones que si ahondamos un poquito vamos también a encontrar esas apabullantes verdades, por llamarlo de alguna manera. Eso que Felipe II también era un gran apasionado de la astrología. Luego vamos a hablar de ello, vamos a ver que no tiene nada de misterio, pero por ejemplo, Felipe II tenía el prognosticón, que es la carta natal que le hace uno de los grandes astrólogos que había en su época, como era Matías Jaco. O por ejemplo, cuando se casa con la reina o la que iba a ser la reina inglesa, allí se encuentra con uno de los magos
alquimistas y uno de los personajes más fascinantes que encontramos en la historia, como es John Dee, que John Dee también le hace otra carta astral, ¿no? Entonces, vemos que Felipe II esto de la astrología lo llevaba muy a rajatabla, pero como digo, era algo muy, muy normal en la época y de hecho la astrología no deja de ser el antecesor, claro, de lo que es la astronomía. Al igual que la alquimia es a la química, pues estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y seguro que conocen esta estatua, ¿no? La estatua de San Lorenzo que encontramos justo en la puerta del Patio de los Reyes. Pero ¿sabéis la leyenda que tiene? Pues si miramos los ojos, la leyenda dice que está apuntando a nada más y nada menos que un tesoro. Dice en la leyenda que cuando se estaba construyendo el complejo escurialense, dos trabajadores, pues parece ser que no los estaban pagando bien y se tomaron la justicia por su parte. ¿Qué hicieron? Pues la leyenda cuenta que robar unos doblones de oro y salen pitando, huyen. ¿Qué pasa? Que por justicia divina, o llamámoslo como queramos, caen podemos decir, en una ciénaga de aguas movedizas y se van hasta el fondo, con el tesoro en fondo. Y la leyenda dice que San Lorenzo, con sus ojos, estaría marcando ese lugar donde estarían el tesoro de estos doblones de oro. Es una leyenda muy curiosa, pero bueno, que a mí cuando me la comentaron me llamó la atención y por ende digo, la tengo que comentar. Lo que hablábamos antes, seguro que también habéis hablado, o habéis, mejor dicho, escuchado esa relación entre la alquimia y Felipe II, ¿no? Y el Escorial. Siempre se ha dicho, bueno, más o menos sabéis lo que es la alquimia, ¿no? Es decir, intentar transformar un metal en oro, cualquier elemento, en esa piedra filosofal, ¿no? Que también va aparejado a ese elixir de la eterna juventud, también a esa inmortalidad. La alquimia daría para una conferencia en sí. Pero lo que siempre se ha dicho es que aquí, concretamente en la que llaman la Torre de la Botica, Felipe II había montado todo un laboratorio de alquimistas. ¿Para qué? Para buscar esa anhelada y ansiada piedra filosofal. Bueno, esto es lo que nos cuenta la leyenda. Ahora hay que ahondar en la realidad. ¿La realidad qué es lo que nos cuenta? Pues, por ejemplo, hay un documento de un alquimista irlandés que anduvo por estos pagos en los últimos días de vida de Felipe II, un tal Richard Stanyhurst, y Richard Stanyhurst cuenta algo así, en una carta además, o sea que es consultable, algo así como que Felipe II no le interesa la alquimia, pero sin embargo se rodea de alquimistas. Claro, ¿cómo interpretamos esto? Pues, claro, cuando lo empiezas a reflexionar, dices, esto es algo así como lo que dicen los gallegos, de yo no creo en las meigas, pero a ver, las haylas. Claro, es como agarrarse a un clavo ardiendo, como decir, y sí, sí. Entonces, es una contradicción, pero que tiene su porqué. ¿Dónde encontramos ese porqué? Pues muy fácil. Felipe II se enfrenta a nada más y nada menos que tres bancarrotas en lo que es su reinado. O sea, el oro de América no le da para sufragar los problemas económicos que tiene el reinado. Claro, si a Felipe II le dices que cuatro tíos son capaces de convertir una piedra en oro, dice, ¿dónde hay que firmar? Y, por ejemplo, en la zona de Malinas, en Flandes, en lo que hoy es Bélgica, él mandó crear ahí como una especie de laboratorio en el que había en concreto un alemán, Pedro Stenberg, y luego también un italiano, Tiberio Roca, a los que les manda de alguna manera eso, crear o conseguir de alguna manera oro de la nada. Ya les adelanto que fue un fracaso, evidentemente. Pero esto no queda aquí. También existía la panacea universal, que es la alquimia aplicada a la medicina. Si a Felipe II, que como hemos comentado antes, tenía un montón de problemas de salud, le decías que tomándose un brebaje alquímico podía conseguir curar todos sus problemas, también, ¿dónde hay que firmar? Yo no creo en las meigas, pero a ver las hayas. Eso y que también él, además en la biblioteca de San Lorenzo del Escorial estarían estos libros, ¿no? Él había leído a personajes mágicos también vinculados con la heterodoxia, como podía ser Ramón Llull o Ramón Llull, o por ejemplo también de la Mirandola, Gian Battista de la Porta, Marsilio Ficino, que son personajes como muy esotéricos de la época del Renacimiento, con toques neoplatónicos, que también pues tenían un toque alquímico, por decirlo de alguna manera. O por ejemplo Felipe II, que a mí esta historia me parece fascinante y normalmente siempre la han dejado de lado. Felipe II, una de sus esposas es Isabel de Valois, que la madre de Isabel de Valois es Catarina de Medici. Y bueno, Catarina de Medici, quien vaya a París, se va a encontrar o puede rastrear la corte de magos, la corte de astrólogos, o sea, el séquito que tenía de magos este personaje. O sea, posiblemente Catarina de Medici se lo transmitiría a Isabel de Valois y Isabel de Valois, a Felipe II, pues, en la plena convivencia, pues algo se le quedaría, ¿no?
Y esto, por ejemplo, también se ve reflejado en el sobrino de Felipe II, el emperador Rodolfo II. Rodolfo II que se cría aquí, enfrente. Se cría aquí y luego cuando se va a su corte de Praga monta, pues eso, laboratorios de alquimistas por todos los lados, lleva esoteristas, ocultistas y ahí sí que le da bastante a lo que es todo este tema. Pero como vemos, de la leyenda que se nos está contando del laboratorio alquímico que podemos encontrar o que existía en este lugar, es una propia leyenda. Luego dicen que incluso en la propia torre de la botica donde estaba este laboratorio cayó como una especie de rayo, provocó un incendio y se le atribuye pues esa justicia divina por actos diabólicos que estaban ocurriendo allí. Es una leyenda que no tiene, pues eso, ni pies ni cabeza. Sí que es cierto que en la torre de la botica, que es la torre de Poniente, ¿no? Existió en los primeros momentos de la construcción del complejo una especie de enfermería, como una especie de botica, pero eso, yo me lo imagino como una especie de casa de socorro, como una especie de botiquín para los constructores que estaban levantando el lugar. De hecho, es uno de los primeros lugares que se levanta, ¿no? Esa torre de la botica. Pero, joder, no tiene ningún sentido. Ese incendio que supuestamente ocurre, bueno, no supuestamente, realmente tuvo lugar el 21 de julio de 1577, cae y es verdad que fulmina la torre, pero es que el Escorial ha tenido 3 o 4 incendios en su largo historial y todos por incendios, por rayos, perdón. Entonces, llama mucho la atención. ¿Dónde se encuentra el sustrato de toda esta leyenda? Porque lo tiene. Se encuentra en un lugar anexo, que seguro que todos lo conocéis, habéis pasado 1000 veces por él y las que os queda. Evidentemente hay que pasar, de hecho, para entrar al jardín, es la antigua Mansión de las Aguas, o lo que era conocida como la Botica de San Lorenzo del Escorial. Aquí sí que tiene cierto detalle y cierto sustento en cuanto al tema de la alquimia se refiere. Vamos a contarlo. La Mansión de las Aguas se construye en 1586, aunque no se termina hasta 2 años después. Y en esta botica lo que se practica o lo que practican los boticarios es la conocida como espagiria. ¿Qué es la espagiria? La espagiria es la aplicación de la alquimia a usos medicinales. ¿Por medio de qué? Por medio de la destilación de las aguas. Es decir, por prácticas, digamos, alquímicas, sobre todo atribuidas a Paracelso, Paracelso, que es por muchos considerado el primer químico, pues con una serie de brebajes se destilaban las aguas y por medio de esa destilación de aguas o se podían crear perfumes o también se podrían crear medicinas. De hecho, en el jardín es donde estaban esas plantas, podemos decir, medicinales con propiedades mágicas, ¿no? Y claro, en esta mansión de las aguas se crea y se coloca esa torre que estamos viendo ahí, que es un auténtico complejo de retortas, de alambiques, que era conocido como la Torre del Matiolo. Matiolo, que era como una especie de despagirista, alquímico y demás, aplicado todo al tema de la boticaria. Y bueno, este dibujo lo hace Jean de L'Hermite, el memorialista, ¿no?, de Felipe II, y era utilizado por boticarios que a la sazón entendían de todo esto que estamos hablando de Paracelso, de la espagiria y de la alquimia aplicada a la medicina, ¿no? Pues por ejemplo, por aquí pasaron personajes como Vicenzo Forte, Fray Diego de Santiago, Fray Francisco de Bonilla. Como veis, vienen todos del mundo religioso, del mundo monacal, porque ¿de dónde surgen las primeras boticas y los primeros, podemos decir, primeros auxilios con medicina? Evidentemente, de los grandes monasterios, ¿no? Entonces, todo tiene su lógica. Ahora bien, de ahí a que se buscase la piedra filosofal, el oro y la inmortalidad, tal, hay un paso, como veis, muy, muy grande. De hecho, hay una leyenda por ahí que dice que un alquimista llamado Leonardo Fioravanti, un médico alquimista italiano, vino a reunirse con Felipe II. No tiene ninguna lógica. Leonardo Fioravanti era efectivamente un médico italiano, un médico boloñés, que era un farsante. Él llega aquí a España, se da una vuelta durante todo un año por el país, visita Pamplona, visita Barcelona y va diciendo que él ha encontrado la forma de conseguir la piedra filosofal, que le había robado la fórmula secreta a un alquimista italiano y él venía vendiendo la burra por todo el país y que él quería reunirse con Felipe II, con sus cortesanos y demás. De hecho, incluso un tratado se lo dedica al propio monarca.
Felipe II y el cortesano, dicen que nanay, que ellos no se reúnen con un charlatán. De hecho, los libros de Leonardo Fioravanti aquí en España están dentro del índice de libros prohibidos, no porque fueran heréticos, sino porque no había por dónde cogerlos. Entonces, esto es muy llamativo. Y claro, eso de que dicen de que Leonardo Fioravanti, este alquimista italiano, se reunió con Felipe II en este lugar, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque Fioravanti muere mucho antes de que tanto la Torre de la Botica como la Mansión de las Aguas fuera construida. Entonces, como vemos, hay que muchas veces remar a contracorriente, muchas veces también hay que tener la mente abierta, pero no lo suficiente para que se nos caiga al suelo. Entonces, otra de las historias que seguro que también conocéis y que seguro que todos los que estamos en esta sala le hemos escuchado en alguna ocasión, es la famosa historia de la boca del infierno, ¿no? Que si el Escorial está tapando una de las supuestas entradas, una de las supuestas puertas al inframundo y que, pues, por medio de uno de los grandes lugares, enclaves religiosos de la faz de la tierra, pues se puede tapar una de las entradas al Averno. Bueno, esto además, aquí sí que podemos hablar de una flagrante metedura de pata y sobre todo interesada. ¿Por qué? Porque es una interpretación totalmente llevada al máximo de una carta tan simple y llana entre dos personajes como pueden ser Fray Juan del Colmenar, que era el prior del monasterio de Guisando, Jerónimo, que no sé si lo sabéis, pero realmente ese monasterio de Guisando que está ahí en el Tiemblo, justo enfrente de los Toros de Guisando, realmente iba a ser el primer lugar donde iba a construirse lo que hoy es el Escorial. Pero bueno, por temas de logística y demás no pudo ser ahí. Pues bueno, es una carta de este personaje al propio rey Felipe II por medio del secretario de este, Pedro del Hoyo. ¿Qué dice este documento? Pues este documento, fechado el 30 de noviembre de 1561, ¿vale? Pues parece ser que este día de San Andrés, por cierto, se encontraba una comitiva en Guadarrama, una comitiva pues con lo más granado de la época. Estaba el propio Pedro del Hoyo, también estaba Fray Juan del Colmenar, estaba también Juan Bautista de Toledo, el primer constructor del Escorial, y unos cuantos personajes más. ¿Qué misión tenían? Pues tenían la misión de ir hasta donde hoy nos encontramos, ¿vale? Para ver cómo era el emplazamiento, para estudiarlo, demás, y luego decírselo al rey. ¿Qué pasa? Que en el momento en el cual están subiendo hacia donde nos encontramos, ¿no? Donde se encuentra el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, de buenas a primeras se desata una fuerte tempestad. Claro, ¿qué dice el documento? ¿Qué dice Fray Juan de Colmenar? Pues ve que por la tempestad, toda aquella comitiva, pues ve que se desanima, ven también cómo se va volando un cercazo, entonces, todo esto lo cuenta el documento. Y él dice algo así como, venga chicos, que parece que el diablo no quiere que subamos, él mismo quiere que desmayemos, no le hagamos caso y sigamos nuestro camino. Esto es lo que dice el documento. De ahí a lo de la boca del infierno, ¿cuánto hay? O sea, para que veáis que es una interpretación totalmente llevada al extremo, ¿no? O sea, de hecho, es muy curioso porque luego Felipe II contesta algo así como, no, no, o sea, aquí en Madrid también ha hecho mal tiempo. O sea, que es que, para que veáis, que es que no tiene ni pies ni cabeza. Podemos buscarle las cosquillas a esta leyenda, buscar de dónde puede venir, y sí que es cierto que estamos en un lugar ferruginoso por antonomasia, ¿no? Es decir, de hecho, Escorial de dónde viene, de escoria, ¿no? De esos restos que vienen del hierro. Hierro, el bosque de la herrería, etcétera. Es un lugar muy vinculado con el hierro, porque siempre han existido vetas de este material, ¿no? Claro, el hierro siempre ha estado muy vinculado en las mitologías antiguas con, pues por ejemplo, Hefesto en la mitología griega, donde vivía, pues vivía en el volcán Etna, es decir, fuego, infierno, etcétera. O por ejemplo, la fragua de Vulcano, también, inframundo, fuego, etcétera. Y luego, por ejemplo, en el bosque de la herrería, nunca mejor dicho. De hecho, por ejemplo, los herreros pueden ser considerados como los primeros alquimistas. Son los primeros que son capaces de convertir un metal en otro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. En el bosque de la herrería encontramos esa famosa leyenda de la pisada del diablo. No sé si la conocéis, seguro que sí, ¿no? Pues, bueno, es una finca ahí en la finca de los ermitaños. Lástima que es una propiedad privada y no se puede entrar. Hay un agujero en una roca, nada, es un agujero hecho por la lluvia, ¿no? Es totalmente natural, pero esa mentalidad popular decía algo así como que era una huella, una patada, una pisada hecha por el diablo, un diablo en ese momento lleno de rabia, lleno de furia, lleno de ira, porque no había conseguido tentar a una joven chiquita que pasaba por allí y que era devota de la Virgen de Gracia. Entonces, ahí sí que encontramos una historia vinculada con el diablo, pero nada que ver
con lo que nos estamos encontrando con esa boca del infierno que, como veis, pues no tiene ni ton ni son. Y claro, de la leyenda de la boca del infierno hay que saltar a esa otra historia que seguro que también habéis escuchado, la del famoso perro negro o perro infernal de San Lorenzo del Escorial, a que seguro que la habéis escuchado en alguna ocasión. Pues esta historia, bueno, nos dice algo así como que si Felipe II en esa agonía ve a un perro infernal pasearse por las dependencias escurialenses, también que supuestamente es ese cancerbero que protege la puerta del infierno, son todas historias a posteriori, son todas historias de nuestra época. O sea, que en esa mentalidad de hace siglos estas historias no existían. Es decir, esto, por ejemplo, se lo dejamos más a la tradición anglosajona, que ellos sí que tienen dentro de su tradición los Black Dogs, que son como una especie de aparición de un perro que suelen ser crónicas de una muerte anunciada, o por ejemplo en Canarias. En Canarias también tenemos leyendas de perros infernales, sobre todo de los antiguos guanches. De hecho, Canarias, ¿de dónde viene? De can, de perro, ¿no? Entonces, ahí sí que tiene su lógica, pero aquí no tiene ninguna lógica. ¿De dónde viene esta historia? De nuevo, de sacar de contexto otro documento. En este caso, nos lo cuenta, creo recordar que es Fray José de Sigüenza. Cuenta algo así que cuando se está construyendo el monasterio, los trabajadores empiezan a oír, a escuchar unos extraños alaridos, unos extraños aullidos que provienen de la nada. Unos aullidos, unos ladridos que evidentemente son de un perro que nadie ve, y claro, los trabajadores ya empiezan a elucubrar, empiezan a decir que es un perro que tiene alas, esto lo dice el documento tal cual, o sea, no me estoy inventando nada, que un perro que es capaz de saltar de andamio en andamio, que son malos presagios para lo que se le viene a la monarquía hispánica. Claro, estas historias empiezan a circular. ¿Qué pasa? Que de repente, en una ocasión, empiezan a oír ladridos en la zona, en la zona del coro. Se acercan y evidentemente lo que se encuentran es un perro que se había quedado enganchado en unos andamios, era el perro del Marqués de las Navas y el pobrecito mío, evidentemente, estaba ya, llevaba atrapado mejor unos cuantos días y él lo que hacía es, cada vez que se acercaba a alguien o pasaba por allí, él ladraba para que alguien lo sacara de allí. A Fray Antonio de Villacastín, el aparejador, el maestro de obra, no se le ocurre otra cosa que coger al perro, llevárselo a la zona del claustro mayor, colgarlo y ahí se quedó el perro. O sea, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, así acabó la historia. Pero de nuevo, como vemos, es una historia llevada al máximo. Es una historia que, sacada de contexto, sobre todo dentro de nuestra mentalidad y muchas veces de intentar también crear un aura misterioso, un aura tenebroso y también dar más al que ya tiene más, pues como vemos, surgen historias como esta. O, por ejemplo, el morbo que existe también con el pudridero, con el pudridero. No sé si conocéis, cuando bajáis por el Panteón o en dirección al Panteón, a mano derecha en las escaleras hay una puertecita. Es el famoso pudridero. Un pudridero que, bueno, ahora nos metemos en internet y vemos un montón de noticias sensacionalistas que hablan sobre este lugar. Un lugar que lleva ahí, pues ni se sabe. Es decir, es el lugar en el que se deja momificar, entre comillas, de forma natural, los restos de los monarcas, de las infantas o también de las reinas, ¿no? Se dejan ahí 30, 40 años, se meten en unas cajas de plomo con agujeros y luego ya la humedad hace el resto. De hecho, ahora creo que se encuentra tanto Juan de Borbón como María de las Mercedes en este lugar. Y a ver dónde los entierran. No porque no hayan sido reyes, sino que ya no hay espacio. O sea, cualquiera que baje ahí al panteón lo ve. Claro, de ahí a crear algo sensacionalista, esto ha existido siempre, ¿no? Es decir, y luego está el Panteón que aparte, como bien sabemos, el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, aparte de ser palacio, de ser basílica, de ser biblioteca, también es lugar de enterramiento, porque Felipe II, como admiraba a su padre, él quería crear como un gran lugar en el cual poder dar sepelio a Carlos V. Finalmente, él no consigue hacerlo, lo hace luego Felipe IV. De hecho, lo que vemos no lo hace Felipe II, lo hace Felipe IV. Pero bueno, allí encontramos, exceptuando tanto a Felipe V como a Fernando VI, que por ellos mismos quisieron ser enterrados en otros lugares de Madrid, o luego, por ejemplo, Amadeo de Saboya y José I, ¿no? José Bonaparte, que por motivos obvios no están enterrados en este lugar, pues luego están todos los monarcas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tuvo lugar una anécdota muy curiosa que tuvo que ver con Carlos II el hechizado. Carlos II el hechizado, que el pobrecito mío también pues tenía todos los males sabidos y por haber. Pues a la corte no se le ocurre otra cosa que bajarle al panteón un momento dado, abrir la tumba de Carlos V
y ponerle la momia delante de él. Dice, a ver si así se le pega algo de Carlos V, ¿sabes? De la gloria del imperio y demás. Pregunta trampa. ¿Le curó? ¿Le dejó peor? Son pues eso, anécdotas que tienen mucho que ver con este recinto, ¿no? Son historias que, bueno, que están a la orden del día y que luego, bueno, al lado también, por ejemplo, encontramos que esta anécdota también es muy curiosa, el famoso monumento funerario de Don Juan de Austria, ¿no? Que no sé si sabéis cómo murió. Murió de la forma más estúpida posible. Porque, o sea, era la persona con más poder, el militar más preparado, pues al pobre hombre, en un pajar, le entran unas almorranas, los médicos de turno le hacen una sangría increíble y se muere por las almorranas. Y luego no consiguen transportar el cuerpo hacia la península ibérica y tienen que trocear el cadáver en 3 partes. Sí, sí, o sea, es una historia también muy llamativa. Digo, bueno, ya que estamos hablando del Panteón, del Pudridero y demás, pues la tengo que comentar. Y ya que estamos hablando de dependencias y estancias escurialenses, otro de los lugares que se llevan la palma en cuanto a distorsión de su historia y demás es la biblioteca. Seguro que muchas veces habéis oído hablar de que los libros están apuntando hacia afuera y que la cubierta está hacia afuera para que ese conocimiento muchas veces mágico y muchas veces heterodoxo pues contamine a los que están o también para que nadie viera el nombre de los libros mágicos que ahí había. Esta es otra historia, otra tontería como la Catedral de Burgos y encima un pino, es decir, no tiene mucho sentido. Y también esta historia a mí me llama mucho la atención porque también es desmerecer mucho lo que encontramos en este lugar, porque en este lugar encontramos grandes tesoros de nuestra historia, de la literatura. Pues, o sea, se me viene a la mente todo lo que tiene que ver con Alfonso X, también la vida de Santa Teresa de Jesús, etcétera. Están ahí. Sí que es cierto que hay libros, pues por ejemplo, tratados, sobre todo de la época árabe, que van desde títulos científicos hasta títulos herméticos, talismánicos, de magia, etcétera. Por ejemplo, aquí está el famoso Picatrix, que sí que es un libro de talismanes, un libro de magia de la época árabe, lo escribe Maslama al-Mairiti, Maslama el madrileño, que habla pues eso de talismanes mágicos y demás. Claro, esto en nuestra mentalidad de la época, ¡buah! Esta gente hacía ocultismo, practicaba la magia, etcétera. No, esto es lo que os comentaba antes. La astrología en aquella época tenía una cátedra en la Universidad de Salamanca. O sea, para que veáis que no hay que llevárselo a lo que hoy entendemos como astrología. En aquella época era otra cosa. Y los libros, por ejemplo, de magia y de talismanes, mientras que no invocaran al diablo o hicieran cosas extrañas, estaban a la orden del día. Y cualquier intelectual que se precie en aquella época, cualquier persona que tuviera una biblioteca rica y que supiera leer, creedme que en su biblioteca tenía tanto libros de talismanes como libros herméticos como libros de alquimia porque además era lo que se leía. Si ahora mismo, por ejemplo, nosotros leemos libros de misterio, en aquella época ese misterio, etcétera, por llamarlo de alguna manera, ¿qué era? Esto. Entonces, que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. O sea, era algo muy común. Y en el Escorial, pues lo encontramos. Y claro, cuando hablamos de esto, damos de lado a personajes que sí que llaman mucho la atención. Y a mí esto me fastidia sobremanera, porque mientras nos paramos a hablar sobre esos misterios que no existen y que no lo son de la biblioteca de San Lorenzo del Escorial, damos de lado a personajes que sí eran totalmente heterodoxos y que si la Inquisición hubiera podido, lo pudiera haber empapelado. Estoy hablando de Benito Arias Montano. Benito Arias Montano era el bibliotecario mayor del lugar, ¿vale? Que, bueno, si no es por Felipe II, era su favorito, pues posiblemente hubiera dado con sus huesos en las cárceles secretas del Santo Oficio, de la Santa Inquisición. ¿Por qué digo esto? Porque era uno de los grandes intelectuales de la época, es una de las personas más fascinantes de ese mundo. ¿Qué pasa? Que era el mayor hebraísta, era la persona que más sabía sobre el mundo hebreo y sobre los judíos, en una época donde ser judaizante, ojo, traía problemas. Y ya digo, la Inquisición le tenía bastante fichado, solo que como era el protegido del rey prudente, pues no podían hacer nada. De hecho, la mayoría de los libros que encontramos, muchos fueron traídos por Benito Arias Montano. Y Benito Arias Montano, entre otras cosas, por ejemplo, pertenecía a una sociedad secreta. Una sociedad secreta, no sé si habéis visto, seguro que sí, os lo imagináis, el famoso cuadro del caballero con la mano en el pecho del Greco. Pues este cuadro es una historia que dice que tiene que ver mucho con esa sociedad secreta de la que estoy hablando, la familia Caritatis. Pues Benito Arias Montano también pertenecería supuestamente a esa sociedad secreta. Bueno, es una sociedad secreta que
supuestamente lo que se dice es que negaba el bautizo, negaba la Trinidad, y la llamaban Familia Caritatis porque ellos decían que la caridad estaba por encima de la fe. Claro, esto era una herejía totalmente en aquella época y la Inquisición los vigilaba. ¿Y qué pasa? Que muchos de los grandes intelectuales y de los grandes personajes de aquella época, de forma velada y de forma oculta, pues parece ser que pertenecían a esta sociedad y Benito Arias Montano era uno de ellos. Él se mandaba cartas, tenía correspondencia con un personaje, con uno de los mayores trabajadores, uno de los mayores impresores de la época, que era Cristóbal Plantino, que vivía en Amberes, que era posiblemente la imprenta más importante que había en la Europa de aquella época. De hecho, allí se imprime por primera vez la Biblia políglota, la primera Biblia traducida. ¿Qué pasa? Que mientras traducían la Biblia políglota, también difundían estas ideas de la familia Caritatis de forma culta. Entonces, claro, mientras nos fijamos en esto, mientras nos fijamos en lo que es las leyendas sin fundamento de la biblioteca, damos de lado a Benito Arias Montano. Benito Arias Montano, que por ejemplo, estoy hablando de lo que tiene que ver con San Lorenzo del Escorial, pero él, de buenas a primeras y sin que nadie lo espere, él se marcha a una zona de la Sierra de Aracena, en la provincia de Huelva, no sé si conocéis la Peña de Alájar, pues este tío se mete allí de repente en una cueva y allí empieza a vivir, como una especie de eremita. Y la gente de la zona decía que era un mago, que era curandero, que ellos, debido a la sabiduría que tenía, era capaz de curar enfermedades. De hecho, esto es muy llamativo porque ahora haces un trabajo de campo por allí recogiendo leyendas y demás. Cuando hay un rayo, hay una tormenta, dice, no, es Benito Arias Montano, mago, que consigue volar. Entonces, son leyendas que, como vemos, son muy curiosas y muy llamativas. Pero es lo que estoy comentando, ya para cerrar. Lo que quiero decir con todo esto es que no hace falta dar más al que ya tiene más. Es decir, hay lugares como San Lorenzo del Escorial, cuya magia y cuyo embrujo no necesitan añadidos, ¿no? Es decir, ya brillan con luz propia, ya tienen su propio foco. Evidentemente, por mucho que desmintamos y desmitifiquemos todas estas historias, básicamente no va a valer para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se va a seguir hablando de que si la boca del infierno, de que si el laboratorio de los alquimistas, de que si un perro infernal. Pero la conclusión que yo saco es que la próxima vez que miremos y nos pongamos delante de este imponente y suntuoso lugar, ¿no? Y contemplemos su majestuosidad, digamos, "Joder, no es que sean leyendas, sino el propio enclave, el propio emplazamiento es la leyenda en sí. Y así por lo menos lo he intentado transmitir. Muchas gracias.